Cuando empecé a jugar To The Moon no tenía ni idea realmente de qué trataba, así como normalmente me gusta recomendarles juegos y les digo que vayan sabiendo lo menos posible para disfrutarlo, con este juego me pasó algo similar. El juego a primera instancia tiene un aspecto muy simple, minimalista y diría básico. Las mecánicas propias de su jugabilidad son escasas, resumiéndose a un explorador del mapa a modo de click point, que nos permite descubrir objetos necesarios para avanzar y un pequeño puzzle que parece mucho más difícil de lo que en realidad es. Incluso los diálogos o cosas extra que podemos leer gracias a una exploración más detallada no nos aporta ni un 1% de lo que es obligatorio para el juego. Pero sin duda el apartado que más me ha gustado y del que me he enamorado sin duda ha sido su historia. Si bien creo que su banda sonora es una completa maravilla, su diseño de mundo, su ambientación y todo lo que rodea a los personajes está planteado de maravilla, es justamente gracias a no solo un guión impresionante, bien escrito y llevado, sino a cómo este está contado, la forma tan entretenida que está enlazado a los acontecimientos, pero sobre todo, y es el punto que quería llegar, es su hermoso mensaje y los temas que aborda. El juego nos pone en la piel de un par de doctores que como última voluntad, y porque es su trabajo, intenta cumplir el deseo de un moribundo anciano de ir a la luna. Gracias a una máquina capaz de dejarnos saltar entre los recuerdos de esta persona, nuestro trabajo será ir al punto más lejano de su recuerdo en su niñez para implantar a dicho recuerdo la idea de ser astronauta y cumplir así el deseo de Johnny. El problema principal es que justamente al ir saltando de recuerdo en recuerdo hacia atrás y atrás, vamos descubriendo poco a poco muchos de los misterios que el juego plantea desde su comienzo, con Johnny, su relación con su esposa River, el fallecimiento de esta antes de que comenzara la historia y un pasado algo más oscuro de lo que aparenta. Como siempre, a la hora de analizar o hablar sobre un juego como este, tengo la opción de ir destripando cada parte y sección explicando a fondo la historia, o simplemente tocar por encima sus mejores facetas, pero como dije, lo que me enamoró del juego, y ahora ya con el contexto, fue los temas muy importantes que toca con respecto a la vida, la muerte, el valor de esta y las personas que son diferentes a nosotros, incluso que parecen estar en otro mundo. Mientras vamos retrocediendo en los recuerdos de Johnny, nuestro paciente, vamos descubriendo varios de estos misterios que plantea la serie. Una de las cosas más importantes y que cobra cada vez más importancia, justamente, es su relación con su esposa River, quien nos cuenta murió un tiempo antes de una enfermedad no tratada, decisión que ella tomó ante los problemas económicos de la pareja, quien estaba construyendo en ese momento su hogar cerca de un faro que desde ese momento empieza a convertirse en un personaje clave en la historia. Mientras avanzamos en la historia, o mejor dicho retrocedemos en la de esta pareja, descubrimos que River padece de un trastorno llamado síndrome de Asperger, actualmente englobado dentro de TEA, trastorno de espectro autista, lo que le hace tener una personalidad abstraída, solitaria e incluso para el mismo Johnny por momentos difícil de tratar. El juego habla mucho sobre esto, intentando demostrar y naturalizar esta condición como algo realmente importante de entender y principalmente como algo a lo que se puede convivir. La relación que forjan estos dos desde su primer encuentro en la feria mirando las estrellas es realmente una de las cosas más bonitas y románticas que he vivido en un videojuego. Johnny, que en ese momento era un niño algo rebelde que amaba mirar el cielo estrellado, se encuentra un día con River, una pequeña niña, como comentamos, abstraída y algo rígida en su comportamiento social, quien comparte como Johnny el amor por las estrellas. Estrellas que ella define como faros, millones e infinitos faros en el cielo, que mirados desde la Tierra parecen estar cerca, pero en realidad están muy lejos uno de otro, solo alumbrándose entre sí y a ella misma. River plantea una metáfora perfecta para explicar su problema para relacionarse y para, como ella dice, encajar. Los faros son una representación de su forma de ver las cosas, de su soledad a pesar de estar repleta de otras personas iguales, su anhelo más que nada por encajar, así como dice con su propio nombre, quien, como cuenta, le gustaría cambiar para ser al menos, por ese momento, una más, alguien normal, así como la contraparte de Johnny, quien se queja de ser uno más, alguien demasiado sencillo. Ambos pasan el rato jugando a crear conejos usando las constelaciones de las estrellas y la propia luna, unos símbolos que lo unirían eternamente. Antes de despedirse, ambos deciden prometer volver a verse en el mismo lugar el año que viene, y si llegaran a perderse, Johnny dice que es sencillo, que ambos se reencontrarían en la luna, una frase que será tan importante como la historia misma. Mientras avanzamos ahora en la historia, intentando recrear los acontecimientos, el juego toca muchos otros temas importantes que son dignos de destacar. Johnny pierde a su hermano gemelo, Joy, en un desafortunado accidente de coche, marcando sus recuerdos y su vida para siempre. Más adelante, el mismo Johnny se obliga a ingerir unos inhibidores de memoria para poder olvidar así esa parte de su vida. Los recuerdos de su hermano fallecido, un recuerdo tan doloroso que no le permite siquiera mirar adelante. Aunque este proceso también le hace olvidar de sus primeros recuerdos con River mirando las estrellas.
Cuando unos años más tarde en la secundaria vuelven a encontrarse, Johnny invita a salir a River a pesar de que, como se aclara muy directamente usando un personaje como Vector, amigo de Johnny, que ella es rara, no es normal, es de otro mundo, aburrida, etcétera, etcétera, demostrando así un ejemplo bastante gráfico del comportamiento de la gente ignorante a estos trastornos, y como normalmente son tratados las personas con este síndrome día a día, y más aún si no hacemos algo realmente por naturalizar esto y convertirlo en algo normal, como una condición, una forma diferente de vivir. Aún así, Johnny siente atracción por ella, justamente su rareza, esto que asusta o incomoda a la mayoría de las personas, lo que a él es lo que le atrae. Le gusta su forma de ser, le gusta como dice literalmente que ella sea de otro planeta. Es justamente lo que quiere y es gracias a esa barrera, gracias a ese paso y esa aceptación que ambos finalmente terminan juntos. Lo que los lleva tiempo después a casarse y construir una vida junto a un faro. Uno muy especial, no solo porque el simbolismo que hablamos antes y cómo representa la soledad de River y su condición, sino que es un lugar o el refugio justamente de ambos, que es bautizado incluso por ellos como Anya, algo así como su hijo, la hija tal vez que nunca tuvieron, pero que para ellos significa mucho más incluso que cualquiera de esas cosas. A medida que el tiempo pasa, a Johnny se le hace más difícil entender muchos de los comportamientos de su esposa, incluso llega a sentir realmente preocupación. Volviendo un poco al presente, la historia hace mucho énfasis en una afición que River había adquirido en un tiempo atrás, sobre hacer origamis, figuras de papel en forma de conejo. Esos conejos que un día habían ambos jugados a hacer en el cielo, con su panza de color amarillo como la luna, y su cuerpo bañado de un negro azulado del cielo nocturno. Un recuerdo que gracias a aquellos inhibidores que Johnny había consumido para olvidar la muerte de su hermano, también ha borrado de su memoria. Este acontecimiento separa aún más a River de Johnny, quien no entiende dentro de su pensamiento más estoico y abstracto cómo su marido no entiende sus palabras cuando le pregunta sobre este simbolismo de los conejos. No entiende a qué se refiere cuando le pregunta sobre sus colores, sobre su forma, sobre eso que realmente ambos deberían compartir. Y justamente todo esto lleva a River a preferir el recuerdo de su hogar frente al faro antes de que incluso su propia vida. Y es este arrepentimiento y este dolor ante la separación, esta sensación tan vacía de Johnny de haber perdido lo que amaba, lo que más amaba, sin siquiera haber llegado a comprenderlo del todo, lo que lo lleva justamente a esas palabras de su primer encuentro. Si algún día nos perdemos, nos encontraremos en la luna. El deseo de Johnny de ir a la luna es más que un simple capricho de un anciano moribundo. Es para él la forma de reencontrarse con River, con la River que él amaba y la que ella era realmente. Allí en el cielo lejano de esos hermosos faros solitarios, en el lugar donde había visto brillar a una chica abstraída con su condición, asustada de sus propios pensamientos. Gracias a nuestros protagonistas, estos doctores que a lo largo de la historia van descubriendo el trasfondo detrás de estos simbolismos y aprendiendo como nosotros sobre este trastorno de River y el lado más alejado de Johnny, quien como última instancia deciden a toda costa cumplir el deseo de este. La idea principal era implantar en el recuerdo más antiguo de Johnny la idea de ser astronauta para ir a la luna. Pero debido a unos fallos de cálculo, justamente por culpa de estos recuerdos olvidados y su relación con las estrellas y con River, es que finalmente no funciona. Preso de la desesperación, uno de los doctores, la doctora Eva, decide tomar las medidas más drásticas posibles y justamente eliminar los recuerdos de River de la memoria de Johnny, quien era lo que no le permitía a este cumplir su sueño de tener viaje a la luna y convertir sus últimas memorias en los mismos recuerdos. Pese a que su compañero Neil está en desacuerdo, Eva finalmente borra los recuerdos de su esposa y logra finalmente su cometido. De hecho, en el proceso también recupera, o mejor dicho, diseña los recuerdos de su hermano fallecido, haciéndolo tener al menos estos recuerdos más felices junto a su familia. Con River despejada de la cabeza de Johnny, finalmente su sueño se hace realidad. Johnny ha entrado a la NASA y será partícipe de su anhelado viaje a la luna. Su hermano aún vive y parece que sus recuerdos finales serán de alguna forma cumplidos. Aunque como dice Neil, un personaje que tiene una evolución muy grande durante la obra y muy grata, no es realmente el final feliz que él quería. Pero en los compases finales del juego y literalmente en los finales, ya que Johnny, el real, está muriendo poco a poco en la cama de su casa, su último recuerdo, su viaje a la luna, está por cumplirse. Llega a el lugar una chica pelirroja, abstraída y venida justamente de otro mundo. Durante este proceso de borrado en el que Eva y Neil luchan un poco éticamente y moral sobre qué es mejor, si cumplir realmente el deseo de Johnny, el
cliente de ir a la luna o dejar sus recuerdos de su esposa, contraponiendo así los pensamientos entre dos personajes que, como digo, son el hilo conductor como espectadores de la historia, como ambos tienen puntos de vista diferentes y cómo realmente discutir y llegar a pelear incluso por defender su condición, nos encontramos con la victoria infalible de Eva, quien logra, como decimos, borrar los recuerdos de River, o al menos eso pensábamos. Finalmente descubrimos que realmente solo los corrió del lugar, hizo que él no conociera a River en el momento que la conoció realmente, para así no quitarle de su memoria la idea de ir a la luna, para que finalmente volvieran a encontrarse muchos años después en la NASA y compartieran así su último momento juntos, la luna de miel verdadera, la última voluntad de Johnny, que aunque fuera tan solo un recuerdo, sería el último que su mente recordaría antes de morir. Mientras el transbordador sube a Johnny y River a la luna de los recuerdos de un Johnny y River recién conocidos estrechan su mano dentro de la nave mientras ésta llega al cielo, ese cielo lejano de faros solitarios. Manos se estrechan en un apretón y finalmente en ese momento aquel pitido que nos indica que Johnny aún respira, ese pitido acaba. Finalmente, así como se había prometido un día, hace tantos años, finalmente, aunque ambos se hubieran perdido, aunque se hubieran sentido aislados, separados, incomprendidos o acongojados, finalmente luego de tantos años se volverían a encontrar en la luna. To the Moon es una historia de romance, de separación, de aceptación, es una historia de arrepentimiento, de decisiones tomadas con el corazón, en caliente, de personas solitarias, de personas raras, de otro mundo, de personas incomprendidas. Pero es más que nada un mensaje. No importa cuántas personas conozcas, cuántas personas pasen por tu vida, cada persona a nuestro lado merece ser tratada como tú. Cada persona tiene sus cualidades, cada persona tiene su forma de ser, de pensar, y no por ser diferente a la de la mayoría de personas o a la tuya merece ser tratada como menos. El trastorno del espectro autista no es una enfermedad que deba ser curada, es una discapacidad que debe ser aceptada y sobre todo entendida. Si dejas de lado los prejuicios podrás descubrir muchas personas increíbles, artísticas, inteligentes, capaces de lo mismo que tú o incluso, seguramente, mucho más que tú. Más aún si no quitas de tu mente la barrera social de la ignorancia, una que, sin intentar poner de forma despectiva, es entendible, porque vivimos en un mundo donde lo normal es lo aceptado, lo que todos hacen y lo que todos vemos el día a día, y donde aprender a tratar a personas diferentes, a entender a personas que no se comportan de la misma forma es aburrido, cansador e inútil. Por eso me gustaría que intentáramos abrir la cabeza y el corazón, y aunque pienses que realmente no puedes hacer nada, no es cierto. Aprender con saber cómo tratar estos temas, cómo hablar sobre ellos, cómo interactuar o qué cosas puedes hacer para sentir a alguien más cómodo, con aprender que las personas a veces aprenden o sienten de maneras distintas a la tuya, a la normal, que a veces algo tan sencillo para ti es un escalón tan inmenso para otros, que algo tan sencillo para ti puede ser feliz a una persona, o no confundir estos comportamientos diferentes con desamor o desinterés. Simplemente eso es ya un avance tan increíble que podríamos incluso llegar a la mismísima luna. Si miraras a las personas por el color que emite su corazón y dejaras de lado lo normal o lo que está bien, según tus prejuicios, tal vez entenderías mejor a tus hijos, podrías amar tal vez a una pareja, podrías aceptar a las particularidades de un amigo y podrías hacer que esos millones de faros en el cielo alumbraran todos a un lugar menos solitario.